Como cada mes os traigo qué he visto en diciembre y hoy vamos a hablar de esas películas y esas series que he ido viendo a lo largo del mes y voy a daros mi opinión y mis mejores recomendaciones para ver si encontráis esa película o esa serie que os guste muchísimo. Así que sin más dilación vamos a ello y empecé viendo Last Night in Soho, la nueva película de Edgar Wright. He hablado ya algo en alguna ocasión de esta película, me parece una de las mejores películas que se ha estrenado este año. De hecho, no quiero hacer mucho spoiler, pero el próximo vídeo va a ser el top 10 o mi top 10 de mis películas favoritas que se han estrenado este 2021, o que al menos he visto este 2021. Así que, si queréis, os podéis suscribir para no perderos ese vídeo. Así que esta película realmente para mí ha sido una sorpresa muy buena. No me esperaba mucho, de hecho cuando se estrenó, la gente o los críticos no la estaban poniendo muy bien, pero yo fui al cine y disfruté muchísimo de la película, me gustó mucho, salí del cine realmente habiendo disfrutado de la película y entreteniéndome, porque al final para eso vamos al cine, y no fui con mentalidad de vamos a criticar esta película, y por eso me gustó muchísimo. La combinación de Edgar Wright, de Anya Taylor-Joy y de Thomasin McKenzie es realmente muy buena, y tengo muchas ganas de ver qué hacen en un futuro tanto Anya Taylor-Joy como Thomasin McKenzie. Tras esto vi El último duelo, la primera película de Ridley Scott este año, y tiene una de las mejores actuaciones, o en general las mejores actuaciones de este año. Podemos encontrar actores como por ejemplo Adam Driver, Matt Damon, que brindan unas actuaciones muy buenas, pero luego por otro lado tenemos a la actriz Jodie Comer, que se está rumoreando que podría ganar el Oscar a Mejor Actriz por esta misma actuación. Y es que realmente brinda una actuación impecable. La película en general tiene un tono muy interesante y muy original, sobre todo la manera en la que se estructura la historia está muy bien contada y muy bien organizada para que la historia tenga el mayor sentido posible, que viniendo de Ridley Scott más adelante ya hablaremos de ello, pero que a veces no funciona del todo. En este caso funciona muy bien y la historia no se hace repetida, aunque quien haya visto la película sabe que ese podría ser un factor negativo importante, pero al menos en mi opinión creo que no lo es y no se hace repetitiva. Tras esto vi uno de los musicales o uno de los primeros musicales de este año, que es Tic Tic Boom, una película dirigida por Lin-Manuel Miranda, que quien esté metido un poquito en el mundo del teatro y en el mundo de los musicales y las actuaciones sabrá quién es. Es el creador o el director de la última versión de Hamilton, que ha tenido tantísima popularidad a nivel mundial, y con esta película decide explicar una historia conocida, una historia basada en hechos reales, protagonizada por Andrew Garfield, que brinda una de las mejores actuaciones de este año también. Realmente es el protagonista de la película sin lugar a dudas, ya no solo a nivel de actuación como tal, sino también de canto, de baile. En general tiene unas performances muy buenas que hacen que dirija él cada escena. Por otro lado, sí que es verdad que hay algunos puntos que se hacen un poquito lentos o un poquito repetitivos, también porque a mí, por ejemplo, el género de los musicales me cuesta un poquito más verlos, aunque me gustan, me cuesta un poquito más verlos, y en algunos puntos se me hacen eso mismo, un poquito lentos o un poco repetitivos. Aún así es una muy buena historia y está muy bien explicada. Y también es importante comentar el apartado musical, obviamente, ya que realmente tiene canciones bastante pegadizas y tiene como un tono en general muy neoyorquino, que a la gente que le guste esa estética o le guste este estilo de vida, esta película le puede gustar muchísimo. Tras esto vi una de las películas más esperadas del año, yo creo que por todo el mundo, que es Spider-Man No Way Home. Sin duda alguna es una de esas películas que hace Marvel para contentar a todos los fans, y realmente lo ha conseguido muy bien con esta película. No voy a hacer mucho spoiler porque quizá hay gente que no la ha visto aún, pero sí que es verdad que juegan mucho con el tono de la nostalgia y con el tono de, en general, el universo Spider-Man. Lo hacen bastante bien. Era una historia complicada, yo creo que de contar sin que se hiciera muy abrumador en algunas partes, pero al menos en mi opinión creo que no es así. Creo que lo consiguen bastante bien. Sí que es verdad que obviamente hay algunos puntos y algunas escenas o algunas secuencias en general que podrían sobrar o se podrían hacer de otra manera, pero en general tiene un muy buen tono y tiene una muy buena esencia que hacen que funcione muy bien. Obviamente para los fans de Marvel es una de las mejores películas del año, porque realmente es lo que se esperaba. Las expectativas estaban muy altas, ya que había un hype increíble por esta película y no lo hicieron nada mal. De hecho, las expectativas, al menos las mías, se cumplieron y yo me lo pasé muy bien en el cine, que al final es a lo que iba con esta película. Tras esto vi Arthur Christmas, una película, un clásico de Navidad realmente, ya que estábamos en fechas de Navidad, es un clásico que aún no había visto y que realmente me gustó mucho. Es muy entretenida, es una película para eso mismo, para ver con familia, para ver con amigos, para ver con alguien y estar entretenido. Es divertida, tiene sus puntos más divertidos, sus puntos más dramáticos, porque al final es este tipo de cine de animación que hace como un mix de diferentes
géneros que funcionan muy bien y realmente es eso, una película para Navidad, divertida para entretenerse y que tiene escenas como por ejemplo la escena inicial o la secuencia inicial que son realmente divertidas y hacen para un rato pues divertido. Tras esto vi House of Gucci o La Casa de Gucci, la segunda película de Ridley Scott, y ahora vamos a hablar exactamente de eso, de la segunda película que ha sacado Ridley Scott este año y que en mi opinión es bastante buena, tiene buenas actuaciones de por ejemplo Adam Driver y Lady Gaga, que son los dos protagonistas. En mi opinión, por ejemplo, Jared Leto o Al Pacino brindan una actuación mucho más memorable y mucho más divertida, que acompañan muy bien el tono de la película y le quitan un poquito de seriedad o un poquito de drama a esas actuaciones que brindan Lady Gaga y Adam Driver. Pero en general es una película muy entretenida, con una historia contada de una manera bastante diferente a lo que se conocía hasta el momento. Yo personalmente no conocía la historia de Gucci en ese sentido, así que para mí fue un poquito más de sorpresa lo que viene a ser la historia en general, pero para personas que ya sabían o que ya conocían esa historia, pues les puede dar un nuevo punto de vista con esta película. En mi opinión, creo que su punto más negativo es la estructura de la historia. Si bien os comentaba que el último duelo estaba muy bien estructurada porque realmente lo necesitaba, en este caso, esta película pues falla un poco en ese sentido. Le falta un poquito pues de saber en qué fecha se encuentra o avisar un poquito de algunos saltos temporales que no acaban de encajar muy bien al espectador. Tras esto vi El poder del perro, una película de Netflix, original de Netflix. Es probablemente uno de los mayores o el mayor plato fuerte que tiene Netflix para esta temporada de premios que se avecina ya realmente. Y es que Benedict Cumberbatch, el protagonista, también conocido como Doctor Strange en las películas de Marvel, brinda una de las mejores actuaciones del año. También se está rumoreando que pueda ganar el Oscar a mejor actuación, y normal, la verdad, porque ya os digo, es una actuación realmente muy buena, pero es que en general en toda la película hay muy buenas actuaciones, está muy bien dirigida. En ese sentido, la historia también tiene un mensaje atemporal que ayuda muchísimo a que la película tenga como este sentido de que va a funcionar siempre o que siempre se puede ver porque ese mensaje no va a pasar de moda, por decirlo de una manera. Y aunque en mi opinión sí que creo que la historia en algunos puntos es un poco lenta, al final cuando ya ha acabado te das cuenta de que realmente se necesita esa velocidad o ese ritmo de la película un poco más lento para que tenga todo mucho más sentido. Tras esto vi Molly's Game, una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin, uno de los mejores guionistas actualmente, y sí que es verdad que es una película entretenida, es una película muy buena, con una historia y con un guión muy bien trabajado, pero sí que es verdad que no tiene nada en ese sentido destacable ni nada que diferencie de otro tipo de películas. Aún así es una película muy interesante, es bastante larga, sí que es verdad, pero la historia sirve para estar todo el rato enganchado a lo que está pasando y a lo que va a venir. Por otro lado, por ejemplo, las actuaciones de Jessica Chastain o de Idris Elba son muy buenas y al final el desenlace como tal hace que la película tenga mucho más sentido. Tras esto vi Mad Max Furia en la carretera, el clásico de acción de George Miller, que dentro del universo de Mad Max venía a hacer esa trilogía original hace ya unos cuantos años y en 2015, si no me equivoco, estrenó esta película. En mi opinión, creo que es una de las mejores películas modernas a nivel de acción y a nivel de universos postapocalípticos. En este caso, George Miller demuestra que realmente sabe o sigue sabiendo dirigir una película de este estilo, porque es un no parar de acción y un no parar de persecuciones, explosiones, disparos y de todo. Además, por lo que se sabe, la película tiene bastantes pocos efectos especiales, es decir, la mayoría son efectos prácticos, lo que viene a ser efectos de verdad, sin pantallas verdes ni nada por el estilo, y eso hace que la película sea aún mucho más icónica y mucho más memorable. Aparte de eso, la historia, aunque no es nada del otro mundo, porque al final es Mad Max, sí que se hace entretenida y te mantiene pues en vilo y mirando la película todo el rato. Además, apartados como la música o la cinematografía se han mantenido a lo largo de los años porque son realmente buenos. Tras esto vi Don't Look Up o No mires arriba, la nueva película de Netflix dirigida por Adam McKay, y es un director que siempre busca pues pinchar un poquito a lo que viene a ser tanto la sociedad de Estados Unidos como la política y darle una crítica o hacerlo de una manera un poco satírica para quitarle esa tensión pero a la vez hablar del problema. En este caso es probablemente una de las películas donde más usa esa comedia, donde más usa ese sarcasmo y esa sátira para explicar un mensaje muy interesante sobre lo que viene a ser la sociedad en general, la sociedad occidental pero centrada en Estados Unidos. Critica mucho la política, critica mucho la sociedad, todo el mundo, por decirlo así, de las redes sociales, y lo hace de una manera bastante divertida, pero sin quitarle importancia al mensaje. Por otro lado, tiene un reparto de All Star, tiene a los mejores actores y actrices que hay actualmente, y sí que es verdad que quizá no se usan o no
tienen una importancia de actuación tan buena como en otras películas, pero que aún así lo hacen muy bien porque actores como Leonardo DiCaprio o Jennifer Lawrence van a actuar bien, sea la película que sea. Tras esto vi Prisoners o Prisioneros, la película dirigida por Denis Villeneuve, el director de Dune, de La Llegada, de Sicario. O sea, realmente tiene una filmografía muy buena y esta es una de sus mejores películas, al menos en mi opinión. Es una película perfecta si os gusta el género de crimen, de misterio y de intriga, porque aunque sea una película bastante larga, de alrededor de unas 2 horas y media, lo hace muy bien y lo cuenta a un ritmo perfecto, está muy bien dirigida y realmente es una de esas películas que te das cuenta de que no sobra nada, no hay ninguna escena que digas se puede quitar porque no aporta nada, todas las escenas, todas las secuencias aportan mucho para la historia. Y algo que es muy destacable son las actuaciones, es decir, es probablemente la mejor actuación de Hugh Jackman en una película y una de las mejores de Jake Gyllenhaal. Como os comento, si os gusta este estilo de cine es una de las obligaciones que tenéis si os gusta el género. Tras esto vi Zoolander 1 y Zoolander 2. La primera de todas es una película muy interesante, muy divertida, es realmente un clásico de comedia. A lo largo de los años se ha ido manteniendo bastante bien, es una película bastante icónica en ese sentido. Y luego, al cabo de unos años, intentaron hacer Zoolander 2 con un tono mucho más diferente, algo un poquito más estilo, pues juntar a famosos y juntar a celebridades y hacerlo un poquito más comercial en ese sentido. Es muy consciente del estilo de película que quieren conseguir, lo único que, al menos en mi opinión, no acaba de funcionar del todo. La comedia de la primera la intentan como reutilizar en la segunda, pero no acaba de funcionar del todo. Pero sí que es verdad que el dúo de Ben Stiller y Owen Wilson pues siempre funciona. Y finalmente vi West Side Story, la película de Steven Spielberg, este remake que ha hecho Steven Spielberg del clásico de hace ya unos cuantos años, y que realmente es una muy buena película, es un nuevo musical. Este año ha habido bastantes musicales y este ha sido uno de los más destacados, por no decir el más destacado. Las actuaciones, las performances en general, las canciones, los bailes, la puesta en escena en general de la película es muy interesante. Al final es un musical y obviamente es muy consciente de que es un musical, no tanto como Tic Tic Boom, en ese sentido no es tan musical como lo es West Side Story, pero está basado en la música. Y en este sentido West Side Story sí que es un musical como tal y a lo largo de la película ya se va viendo. La historia obviamente es conocida y por eso en ese sentido pues no cambia mucho, pero hacen este remake bastante interesante y muy bien contado, y sobre todo esa combinación entre romance y drama hacen que funcione muy bien. Aquí se nota cómo Steven Spielberg realmente sabe cómo dirigir cualquier tipo de película. Así que si os gustan pues las películas románticas, si os gustan los dramas o si os gustan los musicales, esta película lo combina todo, así que es 100% recomendable. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué películas habéis visto vosotros en diciembre. Os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos y por aquí mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No dudéis en suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.